Bien, lo que haremos ahora será conocer el comando de borrado de filas de una tabla. Antes de empezar, hay que tener en consideración que cuando se elimina en una base de datos, en una tabla, se elimina la fila completa, no se elimina parte de esta. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar el valor norte de esta fila cuyo código sucursal es igual a 1, lo que debo hacer es una actualización de datos, es decir, un update. Cuando yo elimino filas, se elimina en forma completa. Y también se debe considerar que el comando que vamos a conocer es para eliminar datos. La tabla sigue existiendo, aunque yo elimine todas las filas de la tabla sigue existiendo. Lo que uno elimina son los datos que contiene la tabla. Pues bien, el comando para borrar es delete. Luego utilizamos la cláusula from y luego el nombre de la tabla a la cual queremos eliminarle datos. En este caso es sucursal. Luego, opcionalmente, podemos utilizar la cláusula where para filtrar qué datos queremos eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar esta fila, cuyo código sucursal es igual a 1. Es decir, código sucursal igual 1. Hay que tener en consideración entonces que cuando se ejecute este comando se van a eliminar todas las filas que cumplen con esta condición. Si yo quiero eliminar todos los datos, todas las filas de la tabla, no utilizo el where. Bien, ejecutemos. Nos señala que una fila ha sido borrada. Vamos a verificar en la tabla. Refrescamos datos. Y la fila cuyo código sucursal era igual a 1 ya no está en la tabla. Cuando yo ejecuto un borrado de filas, por ejemplo, vamos a utilizar el siguiente comando. Delete from la tabla que nosotros estamos utilizando de ejemplo, sucursal, y vamos a agregarle una condición que no se cumpla. Por ejemplo, vamos a eliminar filas donde el código sucursal sea igual a 10, por ejemplo. Sabemos que no existe, pero lo que queremos descubrir es, ¿el comando fallará, arrojará un error o se ejecutará de todas formas? Entonces, donde código sucursal sea igual a 10. Bien, lo ejecutamos y no nos arroja un error, simplemente nos señala que no se ha eliminado ninguna fila. Lo podemos ver acá, comprobamos, recordemos que tenemos valores de 2 a 7 en las filas, en el código sucursal, refrescamos los datos y los registros aún se mantienen. Por lo tanto, cuando yo ejecuto un delete donde la condición no se cumple, no va a ser eliminada ninguna fila y tampoco arrojará ningún error. Como siempre, cuando yo ejecuto comandos SQL, debo tener precaución de mantener la integridad de la información. Nosotros hemos utilizado la tabla sucursal y como podemos ver en su modelo, podemos ver que existe una llave foránea, como una ID, que viene de una tabla que se llama comuna. Si lo vemos en la base de datos, podemos ver que comuna tiene 3 registros. Y si volvemos a la tabla sucursal, podemos ver que las filas dependen de esa tabla. Hay valores para las 3 comunas. Pero ¿qué ocurriría si yo elimino de la tabla comuna una de las filas, sabiendo que en sucursal hay filas que dependen de eso? Pues bien, probémoslos. Delete from comuna y vamos a eliminar una de ellas, donde veamos un código de comuna, código 1, por ejemplo, donde comuna ID sea igual a 1. Sabemos que en la tabla sucursal hay filas que dependen de esta comuna. Ejecutemos. Y podemos ver que nos arroja un error, que nos dice que se han encontrado filas hijas, registros hijos. Es decir, en la tabla sucursal, como ya lo sabemos del modelo, hay filas que dependen de esa comuna. Por ejemplo, estas dos sucursales, código 4 y código 5, dependen de esa comuna igual a 1. Pues bien, esto es una restricción propia del modelo. De hecho, el modelo está creado de esta forma. Si lo volvemos y vemos las propiedades de la tabla sucursal y vamos a
a las llaves foráneas, podemos encontrar, si se fijan en este sector, que la regla de borrado es restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si se elimina una fila padre, no va a permitir la base de datos que se elimine, porque hay filas que dependen de ello. Si nosotros, como ustedes pudieron ver cuando estaban modelando base de datos, esto lo hubiéramos dicho que la regla de borrado es en cascada, lo que ocurrirá es que se va a eliminar las tablas hijas, las filas hijas, perdón, y luego las filas padres. Es decir, se va a poder permitir eliminar la comuna, pero todo depende cómo esto haya sido modelado.